cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá, la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Decláralo, decláralo. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá, mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá, vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá, Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, Jesús. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Cántalo. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, Jesús. Demuestra tu gloria, Cristo Jesús. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Y la gloria de Dios, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora a tu Dios, adórale, exáltale. Adora su nombre. Adora al Señor. El Dios Todopoderoso adoramos, al que todo lo puede, al gran yo soy, al único digno. Oh, te adoramos, Señor. Jesús, 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 Jesús. Yo soy es su nombre, el Dios Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Yo soy es tu nombre, el Dios Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Yo soy es su nombre, el Dios Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es.
Yo soy es su nombre, el Dios todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Jesús, 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 exaltado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Jesús, 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 exaltado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Aleluya. Ahora la canta con nosotros, amén. Hoy es tu nombre, el Dios todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Yo soy es tu nombre, el Dios todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Yo soy es tu nombre, el Dios todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Yo soy es tu nombre, el Dios todopoderoso, Jehová nuestro Dios, uno es, uno es. Jesús, 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 exaltado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Jesús, exaltado sea tu nombre, 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 exaltado sea tu nombre. Jesús, 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 exaltado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Jesús, 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 exaltado sea tu nombre, exaltado. Jesús, 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 exaltado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Jesús, Jesús, exaltado sea tu nombre, 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 exaltado sea tu nombre. Aleluya, Aleluya. te exaltamos, Jesús. Ya tú venciste. Oh, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Oh, gracias por tu sangre preciosa que sigue vigente. Gracias, Señor. Oh, te adoramos. Gracias, exáltale, Dios, de estás. Exáltale, exáltale. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y han profetizado y declarado sobre su tierra. Esto parece locura a los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. En la obediencia hay bendición. Y quiero compartir la palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel.
Ezequiel también tuvo estas crisis de fe, donde se le mandaban a hacer cosas, me imagino. Él le dijo, esto es una locura. Pero yo quiero que vean el resultado. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirá Puerto Rico? ¿Se levantará Puerto Rico? ¿Acabará la criminalidad, los homicidios, la violencia que hay en este país? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, Puerto Rico, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué hizo el profeta? Profeticé pues como me fue mandado. Hoy nos fue ordenado. Hoy nos fue mandado. Enviamos equipos de hombres y mujeres a los diferentes lugares. Puerto Rico entero fue saturado a través de la palabra profética. Los aires fueron saturados. La batalla no es de hombre, la batalla es espiritual. ¿Quién gobierna? El cielo gobierna. Levante su mano y glorifique al Señor. Aleluya. Esto es bien profundo. Lo que se hizo hoy fue una guerra. Dios nos permitió ir y subir al monte donde se practica la hechicería y la brujería y la cosa, en el corazón de Puerto Rico, en Orocovis. Allí se estableció el reino de Dios. Aleluya. Abashera bacanda basaya. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ay, santo. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Que un Dios tan grande y tan poderoso use la boca de un mortal, le pida a la boca de un mortal, de su creación, hechura suya, que declare la palabra que Él da. De eso se trata. Nosotros con nuestras debilidades, con nuestra condición, hablamos lo que dice Jehová y todo cambia, la atmósfera cambia, todo va a cambiar. Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Puerto Rico se levanta. Puerto Rico se levantó ya. Un ejército grande. Hacía falta un ejército. Y Dios lo levantó de entre la ceniza, de entre los huesos. Aleluya. Aleluya. Por eso Te adoramos, Rey. dice el Señor, yo abro los sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os volveré a traer a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haya abierto esos sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, viviréis y os haré reposar sobre la tierra que les he dado. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Gracias, Padre.
Gracias por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por el pueblo que está reunido, que ha obedecido tu voz, Señor. Y estamos aquí, los que estuvieron intercediendo en las naciones. Gracias por todas las naciones que se unieron a este clamor. Gracias por todos los que se unieron, oh Señor, para orar por esta isla. Oh Señor, estamos en el común acuerdo. Señor, hemos de ver a esas líneas, filas de gente para entrar en los templos, porque la oración fue para todo el país, para todos los pastores, para todas las iglesias. Oramos por los gobiernos, oramos por los alcaldes, oramos, Padre, por todo el territorio, por Vieques, por Culebra, oh Dios mío, sobre toda nuestra isla. Sabemos que algo grande ya comenzó a pasar. Sabemos que en esta noche queda inoperante todo espíritu de homicidio, de criminalidad, en el nombre de Jesús. Todos los suicidios, cancelamos todo espíritu inmundo que quiera reinar sobre Puerto Rico, porque Jehová reina, Jehová reina, sí, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Vamos a adorar al Señor, después seguimos orando en acción de gracia. Adelante. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mirarán al Rey, mirarán al Rey, mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. De su santidad, yo me postro y rindo a ti mi corazón. Díselo a Él, en la grandeza de tu majestad. Manifiesta, manifiesta hoy tu gloria y poder. Manifiesta, manifiesta hoy, manifiesta hoy, manifiesta hoy.
Jesús. Toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, se postra ante tu lengua nombre. confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Se Jesús, postra ante tu toda nombre. lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Manifiesta hoy tu gloria y poder. Manifiéstate. Manifiesta hoy, manifiesta hoy, manifiesta hoy tu gloria y poder. Manifiesta, manifiéstate. Manifiesta hoy, manifiesta hoy, manifiesta hoy tu gloria y todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres
Una vez más, den con sus manos en el piso suave, ¿verdad? Declarando que toda serpiente que estuvo escondida, porque la vara el pastor la utilizaba para cuando iba a pasar su rebaño, buscaba en las cuevas del piso, sacaba la serpiente para evitar que mordieran las ovejas. Y en el nombre de Jesús, todo lo que estuvo escondido ya fue sacado en el nombre de Jesús. Vamos, territorio de Dios, a su nombre. Adora la gloria de Dios, adora la gloria de Dios. Seguimos orando. Y yo voy a pedir a la hermana Maritere, que tuvo el bien de subir, atreverse a montarse en aquello, en el helicóptero. Y gracias por los 90 días que Dios te dirigió y estuvimos ahí todos. En la oración hay poder. Así que te toca a ti este clamor ahora, hija. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos revela y nosotros lo creemos. Que tuya es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso en esta hora, Padre bueno y Dios eterno, así como consagramos a Toalta, también hemos reconsagrado a Puerto Rico y enviamos tu palabra, Señor, de norte a sur, de este al oeste. Y en esta hora, gracias Espíritu Santo. Oh, bendito tu nombre, Señor. Ayúdeme, hermano, vamos a declarar paz. La paz del Señor. La paz del Señor. Ya hemos tomado la atmósfera en el nombre de Jesús. Ya hemos reconsagrado la tierra. Hemos saturado los aires de la palabra del Señor, que es viva y es eficaz y que no vuelve atrás vacía. Y en esta hora, en cualquier lugar que estén pretendiendo alterar la atmósfera, que estén pretendiendo en esta hora desestabilizar los hogares, en esta hora, Padre bueno y Dios eterno, nosotros enviamos tu palabra de paz sobre el 100 al 35, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así también declaramos tu gozo, que es nuestra fortaleza. Oh, bendito tu nombre, Señor. Y mientras los caballeros caminaban, danzaban, marchaban, el Señor me inquietaba aquí, usándolos a ustedes como punto de contacto, presentemos a cada sacerdote. Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos creído por una gran cosecha, Señor. Y en esa cosecha sabemos que vendrán caballeros, Señor, heridos, lastimados, con el orden invertido. No estoy hablando de identidad, sino el orden de prioridades. Pero así como cada uno de los que hoy ha estado marchando, Señor, vino y rindió sus pies, vino y rindió su corazón delante de ti, Padre, nosotros creemos que por la puerta de la derecha, por la puerta del centro y por la puerta de la izquierda entran caballeros, y la vestimenta del sacerdote será restaurada, y tendremos hombres de valor, hombres que han rendido su corazón a los pies del Maestro, hombres que conocen la identidad que el Señor
familias restauradas. Creemos, Señor, que el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Oh, creemos que la isla del Cordero, Señor, Padre bueno y Dios eterno, la isla del Cordero rendida en arrepentimiento, levantada en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito tu nombre, Señor. Así también en esta hora declaramos, Padre bueno y Dios eterno, enviamos tu palabra, Señor, sobre esos lugares altos. Y hemos creído y hemos declarado que ha comenzado, no es que va a suceder, es que ya comenzó a levantarse una cosecha de alma, que ya comenzó, y ustedes son ejemplos. Miren alrededor, que muchos hemos llegado a la casa del Señor a levantarle los brazos a los que no han podido llegar. Oh, bendito tu nombre, Señor. Ya comenzó la cosecha de alma, ya comenzó el avivamiento. Levantemos un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Celebremos, celebremos, celebremos. Yo le voy a pedir a todos los equipos que hoy salieron a ungir que pasen al centro de este círculo. Todos los equipos que salieron, todos los que fueron enviados, todos. Precioso. Hermano, era preciso ver jóvenes, padres, gente que hizo un alto en su trabajo para ir a clamar. En el caso de nosotros, ¿verdad? Ellos tomaron por tierra los 9 barrios de Toalta. Ya mismo le vamos a presentar que nuestro hermano David hizo algo bien bello por ahí. Y vamos a cubrirlos. Y yo quiero que los caminantes que tienen tanta unción, cuando comencemos a orar, le den una vuelta mientras podemos orar y clamar. Amén. Y le voy a pedir, Pastor Edgardo, pase por aquí. Aleluya. Y métanse más al centro para que no me lo... Qué bonito, hermano, qué bonito. Miren, esto fue precioso. Fue una unidad. Es que cuando mire para allá. Así nos quiere el Señor. Aleluya. Vamos, ese aplauso más fuerte para el Señor. Algo está ocurriendo en este lugar. Algo está ocurriendo en este lugar, en esta noche. Estamos levantando una adoración a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos levantando el estandarte de Jesucristo en este lugar y en nuestro país completo. Estamos derribando en el mundo espiritual toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Vamos, alguien conmigo. Estamos derribando en el nombre de Jesús toda fuerza contraria que se pueda levantar en esta noche en el norte de Puerto Rico, en el sur, en el este, en el oeste, en el interior de nuestro país. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí está la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, dijo tu Hijo. Tu palabra dice, eterno Dios, que tú despojaste los principados, que tú despojaste las potestades, que los exhibiste en la cruz de... Alguien diga gloria a Dios en esta noche, que los exhibiste dando victoria en la cruz del Calvario, Padre. Y nosotros en esta noche, como habló tu palabra a través de nuestro apóstol Señor, hemos dado una orden al valle de los huesos secos. Hemos dado una orden al valle de los huesos secos. Alguien puede profetizar, vamos. Yo necesito que el pueblo se una y profeticemos. Profeticemos, profeticemos. Profetice al valle de los huesos secos. Y vamos a declarar vida en esta noche. Vamos a profetizar, vamos pueblo, vamos a profetizar. Profetiza vida, profetiza vida. Aquí hay familias representadas. Profetiza vida, profetiza vida, profetiza vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hoy en esta noche, Padre, en esta noche, tu pueblo profetiza, tu pueblo habla vida. Hablamos vida, hablamos vida,
Hablamos vida. Hablamos vida. Se mansoraba. Robonsorea mansorebecai. Alabanzo terebesei. Vamos, habla vida. Habla vida. Habla vida. Habla vida en esta noche. Se manso torabarabarabacayama. Oh, Espíritu de Dios. Vamos, ponga la mano el que está a su lado. Quiero que ponga la mano el que está a su lado. Sigan los caminantes, sigan. Allá el pueblo, ponga la mano el que está a su lado. Y lo que hicimos hoy fue el producto de el antes, el durante y el después del acto profético. El antes, el durante y el después. Y usted va a emitir en esta hora un sonido profético sobre el que está a su lado. En el nombre de Jesús. Cuando yo cuente 3, vamos a profetizar y vamos a adorar al Señor. Y usted va a orar por el que está a su lado. Usted va a pedir fuerza nueva. Usted va a pedir fortaleza. Dios me dijo, estoy sanando los cuerpos. Ya Dios comenzó a sanar cuerpos que vinieron enfermos. En el nombre de Jesús, a la cuenta de 3. A la cuenta de 3. Y comenzamos a adorar. 1. Vamos a adorar al Señor. Adore al Señor. Ore por el que está a su lado. Ore. Profetice. 2. Profetice. Vamos, el que está a su lado. Profetice. Vamos, alza tu voz. Profetiza. 3. Profetiza. Vamos, ahora. Vamos a declarar una palabra. Hay una gloria postrera. Peso de gloria. La unción del Espíritu está en este lugar. Hay agua fresca. Hay manantial fresco del Espíritu. Vamos, recibe fuerza nueva para ti y para tu familia. Se avanzó. Avanzó de Bellama. Robosera Bacata la Baseama. Robosete de Benebequeama. Era avanzó Bacayama. Fuerza nueva. Vamos, fuerza nueva. Recibe poder de Dios. Recibe frescura de Dios. Recibe para ti tu familia. En el nombre de Jesús. Más de Dios. Aleluya. Esos huesos vivirán. Esos huesos vivirán. Tu familia vivirá. Tu familia vivirá. Recibe, vamos. Recibe. Aleluya. Aquí está el pueblo de Dios. Aquí está el cuerpo de Cristo. Todo postrado ante su grandeza. Vamos, adora. Hay algo especial. Apóstol, hay algo especial. Dios me dijo en aquella esquina. Me dijo, estoy sanando cuerpos que están enfermos. Estoy sanando rodillas.
Estoy sanando espaldas. Estoy sacando hernias. Alguien dice gloria a Dios. Y me dijo el Espíritu, apóstol, me dio el Espíritu, te hablo y verás que la primera oración el apóstol te va a enviar a hacerla para declarar sobre el pueblo. Alguien dice amén conmigo. Alguien levanta su mano y da gloria a Dios en esta hora. Padre, gracias por tu sanidad de nuestro cuerpo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque nos preparamos para este día. Hicimos tu voluntad. Y ahora viene el después tuyo para nosotros. Alguien se prepara para el después de Dios. Alguien se prepara para el después de Dios. Alguien se prepara para el después de Dios. Den un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Sí. Espíritu Santo de Dios, solamente un minuto. La última semana de los decretos fue una semana, todas fueron especiales, pero esa fue muy particular. Y el Señor me decía, quiero a mi pueblo consagrado. Quiero a mi pueblo consagrado. Es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, que nos consagremos. La batalla la va a librar Él. Todo lo que nos está pidiendo el Señor, que nos consagremos. Y eso es sinónimo de vivir bajo obediencia. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias y venimos a ti con acción de gracias porque sabemos que en este día ya hemos obtenido la victoria. Gracias, Padre, porque lo que estamos es celebrando, porque tú dices que a ti te gusta que te hagamos fiesta y una fiesta todavía aún más poderosa cuando sabemos que nosotros hemos hecho lo que nos enviaste y hemos venido hasta aquí celebrando que ya está hecho, que ya está hecho, que ya está hecho. Yo quiero hacer un acto profético porque Dios me inquietaba bien fuerte que le hablemos a los hijos que se fueron de esta casa porque siguen siendo de esta casa. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por cada hijo de esta casa. Y acompáñame a llamarlo del norte. Acompáñame a llamarlo del sur. Acompáñame a llamarlo del este, del oeste. Vamos, llame los hijos de la casa. Llame los hijos de la casa. Padre, en esta hora, en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús, llamamos los hijos de esta casa del norte, del sur, del este y del oeste. Los llamamos y los atamos al cuerpo de Cristo con lazos de amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te les puedas revelar, que tú le puedas hablar. Y así como al hijo pródigo, que le hablaste y entró en sí, así mismo enviamos ese Espíritu de Dios, porque en el Señor las promesas son sí, amén. Enviamos el sí de Dios ahora para que entren en ese sí, para que vuelvan a casa. Vamos, dígale bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la casa. Los estamos esperando. Gloria a Dios. El Señor me ha inquietado a leer el Salmo 149, que es un salmo de alabanza y de guerra también. Hoy fuimos y establecimos allí la bandera del Espíritu Santo, donde fuimos en contorno a Sami, su esposa y yo. Encontramos un templo viejo católico con un nicho. Y cuando empezamos a reprender al hombre fuerte, cayó la gloria de Dios allí. Por poco salimos corriendo, no podíamos porque hay una escalera bien empinada. Pero allí nos gozamos porque Dios estaba aprobando lo que estábamos haciendo. Establecimos allí el reino en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Déselo fuerte, si se lo va a dar, déselo fuerte. Toda la gloria y la honra es para Él, que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice el Salmo 149, aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? Alégrese Israel en su hacedor, gócense en su rey. Los hijos de Sión alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y de la lira, porque el Señor se agrada de su pueblo,
A los humildes adornará con salvación. Los fieles se regocijarán con gloria, cantarán desde sus camas, exalten a Dios con su garganta y con espada de dos filos en sus manos. La palabra de Dios siempre presente, para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Él será esplendor para todos sus fieles. Aleluya. Por eso damos gracias a Dios por la victoria. Cuando íbamos, estábamos dando gracias a Dios y regocijándonos en el Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que pone en nosotros el querer por el hacer. Señor, y tú siempre nos llevas en triunfo, dice tu palabra, en Cristo Jesús. Y donde quiera que vamos, alumbramos. Tú eres la luz que estás en nosotros. Y ahora nosotros somos la luz al mundo. Señor, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Pero decretamos tu palabra donde quiera que vamos y su reino se establece. Tu gloria se derrama, Señor. Los enfermos son sanados, los diablos son echados fuera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Bendecidos, hermanos. Hemos tenido hoy el privilegio de hacer lo que Dios nos ha mandado. Ungir nuestra isla, ungir nuestro territorio de forma profética. Todo lo que se ha profetizado en el día de hoy, veremos el cumplimiento. Porque simplemente hemos obedecido la voz de Dios. Simplemente nuestros pastores, nuestros apóstoles han obedecido la voz de Dios. Era algo difícil cuando lo oía a través de la voz de apóstol Ronnie Chávez. Era algo grande, trascendental, que me inquietó toda una noche de la forma. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero el Espíritu Santo fue el que nos dirigió hoy. A todos nosotros, todos los que están aquí, fueron parte de eso. Toda esta iglesia, todos los pastores, toda la pastoral se envolvió en esto. El llamado fue a todo Puerto Rico. Impactamos la isla del Cordero. Sembramos semillas que vamos a ver el fruto. Van a venir a esta casa buscando lo que hoy hemos declarado y hemos profetizado. Estemos listos, cada uno de nosotros. Estemos listos, preparados, alineados con Cristo. Y el que lo esté más aún alineado con Él. Es una búsqueda diaria. Así es que demos gracias. Demos gracias por nuestra iglesia. Demos gracias por nuestros pastores. Demos gracias por nuestros líderes, por nuestros intercesores. Todos han hecho una labor titánica en el día de hoy. Para mí el día de hoy fue un día muy especial, de mucha responsabilidad, bien trascendental. Y yo sé que el corazón de ustedes y cada uno de ustedes así mismo ha sido. Así es que lo que me resta es dar gracias. En actitud de gratitud. Simplemente, Padre, venimos delante de ti. Este grupo que está aquí reunido de hermanos, Señor, que representamos el cuerpo tuyo, mi Dios amado. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias
por el honor, el privilegio, Señor, de esta encomienda tan grande sobre esta isla que tú le diste a esta iglesia, a esta casa, a nuestros pastores, Señor. Hemos cumplido, Señor. Te damos gracias porque nos diste la fuerza, las estrategias, la unción. Tu Espíritu Santo se movió en todo momento, en todo lugar. Todos tenemos experiencia de lo que tú hiciste hoy y vamos a seguir viendo cada día más. Te damos gracias, estamos agradecidos ante ti, mi Dios amado, de todo lo que tú haces, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Y te pedimos, Padre Santo, que fortalezcas cada uno de nosotros, Señor. Fortalezcas el cuerpo de Cristo, Señor, para todas esas vidas que van a venir, Señor, buscando de ti. Porque desde hoy se marca un nuevo tiempo en esta isla, en este pueblo, en esta casa, Señor, y estamos aquí todos haciendo el compromiso, mi Dios, de hacer lo que tú nos has entregado, Señor. La responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, levante su voz y diga gracias. ¡Aleluya! Gracias, gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Toda la gloria es para ti, mi Jesús. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Pueden irse sentando porque el pastor va a tener una parte. Pastor Pablo. Mientras le damos una vueltita, una adoración ahí bien bonita. Los caminantes. Pastor quiere que los caminantes se queden con él. Gloria a Dios. 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 Se pueden quedar así mismo, sin moverse. Yo tengo una palabra chiquita, un huesito, chiquita, pero tengo un amigo grande. Noel, escuchen esta alabanza con mucho detenimiento y escúchenla bien, bien, bien. Noel. Yo tengo un amigo de inmensa grandeza, el dueño y señor de la naturaleza, puede hacer brotar de tierra escabrosa la grata presencia de nardos y rosas. Yo tengo un amigo al que todo le exige y al que sin razón el injusto maldice. Cuando hay abundancia resulta ignorado, pero la desgracia siempre es
Gloria a Dios. Ese es mi amigo. ¿Es amigo también de usted? ¿Es amigo también de usted? ¿Usted le obedece a ese amigo? Como le dije, la palabra mía es chiquita, pero tengo un amigo bien grande. Bien grande. Cuando usted le profeticen y le digan de parte de Dios, Gabo, voy a hacer de ti un predicador de la palabra. Créelo. Créelo. Porque así le dijeron a María. A María le dijeron, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a conceder un niño. Ella preguntó, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Si yo no conozco hombre. Y así a cada uno de ustedes, cuando le hablen de parte de Dios, no diga como María, ¿cómo va a hacer esto? Créalo. Créalo. A Abraham le dijeron, va a tener un hijo. El ángel descendió y Adán ya era de más o menos de la edad mía. Más o menos de la edad mía. Él lo creyó, pero Sara se rió. No haga usted como Sara. No se ría, también créalo lo que el Señor le va a decir. Henry, vas a tener una empresa mucho más grande. Mucho más grande. El Señor te va a bendecir grandemente. Créelo. Créelo. Mon, sigue hablando la palabra. Síguele llevándole alegría a los que están angustiados. Que el Señor te va usando con poder bien grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue hacia adelante. Hablando la palabra del Señor. Consolando a los abatidos y a los débiles de espíritu. Gloria a Dios. Oh Jehová. El Señor en esta noche aquí le dice a cada uno de ustedes, no solamente a los caminantes, a cada uno de ustedes, no sea incrédulo, sea creyente. La palabra que se suelte de ahí, recíbala. Muchos de ustedes la reciben y hasta vienen y pactan y la sellan. Algunos preguntan, ¿cómo será esto? Mientras usted siga pensando así, ¿cómo será esto? Se va a detener la cosa. Crea lo que se habla de aquí. Crea. Mi amigo es Jesús. Mi amigo es el que me tiene esta noche hablando aquí. Aleluya. Aleluya. Medite todo el tiempo en el Señor. Medite todo el tiempo en Jesús. No solamente tiene que estar en un cuarto encerrado, de rodillas orando. Todo el día en el trabajo guiando, haciendo los quehaceres de su casa. Medite en Jesús. Medite en Él. Y Él le va a dar tantas cosas lindas, tantos pensamientos bonitos, tantas ideas. Créalo, créalo. Cuando yo comencé para la gloria y honra del Señor a construir este templo, este lugar, solamente aquí lo que había era maleza por todo esto.
Vanessa, hablé con un amigo mío que no es arquitecto, es delineante, y le dije lo que yo quería hacer aquí, y él me consiguió por medio de otro ingeniero el permiso para hacer este templo. Pero aquí no había diseño, aquí solamente había un techo en 2 aguas. Es lo que apareció y aparece en el plano de aquí. El resto que usted ve aquí, todo esto me lo daba el Señor día a día trabajando aquí. Día a día trabajando aquí. Porque día a día yo estaba conectado con el Señor del cielo, con mi amigo. Y me paraba aquí y miraba y le decía a un carpintero, pon un hilo allá. Mandando, pon un hilo allá. Tráelo hasta acá. ¿Usted sabe lo que es un compact? Se usa para hacer un hilo allá. Un clavito ahí. Tráelo hasta acá. Lo trajo hasta aquí. Estíralo. Lo trajo hasta aquí. Le dije, dale vuelta. Y hicimos la vuelta aquí. Hasta allá. Dale vuelta acá. Y apareció esa corona. La hicimos en el piso. En el piso se construyó esa corona. Y después la subimos allá arriba. Y día a día el Señor me daba el diseño de esta casa. Día a día. Por dentro y por fuera. Pero usted sabe qué, yo estaba conectado todo el tiempo con mi amigo. Todo el tiempo estuve conectado y estoy conectado. Y estoy conectado. Todo el tiempo meditando. A cada momento, usted me puede escuchar por ahí hablar lengua. O me puede ver, usted me ha visto a mí allá arriba cuando la pastora está predicando, como yo grito. Estoy conectado todo el tiempo ahí. Y yo también le digo a usted, conéctese con su amigo. Conéctese con su amigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estas son mis palabras. Aleluya. Chiquita. Un aplauso al Padre. Pueden sentarse, vamos a ver un video que preparó nuestro querido hijo David Infante. Pueden sentarse los caminantes cerquita por ahí para que se gocen. Hoy sacamos tiempo para sobrevolar nuestra isla, orar y bendecir, y también reprender todo espíritu de criminalidad, violencia y todo lo que aqueja a nuestro país. Hoy, 31 de octubre, un día especial, ya que la reforma protestante se dio un día como hoy. Y quiero decirles que hemos podido recorrer gran parte del territorio de Puerto Rico hoy en helicóptero, orando, intercediendo y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. También muchos pastores y muchos hermanos estuvieron sobre sus territorios, sus casas, iglesias y ministerios, orando y declarando que Puerto Rico es la tierra del Señor. Los 9 barrios de Toalta, también de la ciudad de bendición, fueron ungidos, y yo sé que a partir de este día algo grande veremos, el mayor avivamiento de Puerto Rico. Toda la gloria y toda la honra es del Señor.
No nos vamos a ir de esta tierra sin ver eso. No nos vamos a esta tierra sin verlo. Aleluya. Y no pudimos ir a todos los 9, pero eso prácticamente fue lo que se logró hoy. Y esto hay que seguir orando y seguir. Mire, alguien me envió y me dijo, pastor, el Señor dice que es la cultura del Espíritu Santo. Robert, este es el tiempo del Espíritu Santo. Dios va a hacer cosas impresionantes. Nos preparamos para honrar a Dios. Rafa, ven, ora por esto. Vamos a honrar a Dios. Hoy más que nunca tenemos que apoyar la obra del Señor porque el helicóptero no fue gratis, pero fue una bendición, ¿sabes? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo que tengamos que hacer por la causa del Evangelio lo vamos a hacer. Así que adelante, Rafa. Amén. Póngase de pie conmigo un segundito. Y antes de que usted decida tomar la denominación con la cual va a ofrendar, permítame orar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites ser obedientes y nos permites hoy tener el fruto. Y mira la gente y los hermanos que han llegado hoy a celebrar este ambiente, Señor amado, que ha quedado y declaramos que será una constante en la vida de nuestra iglesia y de nuestro país. Y en esta hora hermosa tenemos el grato privilegio de poder ofrendar de lo que tú nos has dado. Y todo esto se logra porque el sistema operativo del reino cuenta con ofrendantes, cuenta con corazones que se dejan tocar. Mientras más podamos alcanzar para que otro más conozca de ti. En el nombre poderoso de Jesús le pido que levante su mano derecha. Todo el que tenga mano derecha. Todo el que tenga mano derecha. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor amado, que serán más que prosperados. Que su semilla vendrá a recompensa multiplicada. Para ellos, para sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Un día histórico amerita una ofrenda histórica. Así que yo le pido que traiga su mejor ofrenda. Cantemos pues. Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh.
manifestará. Dile, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará. Dile, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Aleluya. Pastor Pichi, vemos niños adorando al Señor. Y hoy también clamamos por la niñez de nuestro país. Ya el infierno está enojado por la carta circular. Han dicho de todo, pero nosotros sabemos que esa victoria Dios la dio para nuestros niños. Oran por los niños, hija. Sí. En Efesios 6:12 dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y ese decreto se lo envié esta mañana a todos los niños por mensaje. Le di unas instrucciones que me los ungiera antes de salir de sus hogares, porque ningún espíritu de venganza va a venir en contra de nuestros niños. Hemos clamado, hemos creído y estamos en victoria. Así que declaramos todos los días que el Señor se manifestará, que Jehová Jireh se manifestará, que Jehová Rafa se manifestará. Así que en el nombre poderoso de Jesús, el Dios Shalom, el Dios Shaddai se va a manifestar sobre nuestras casas. Declaramos que el enemigo no tiene ni parte ni suerte, ni entrada a nuestros hogares. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hay una nube de cobertura, Señor, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre cada iglesia, Señor, donde se manifieste tu poder, Señor, de gloria. Declaramos, Señor, que las entradas, Señor, de las escuelas están cubiertas, Señor, por tu poder. Que nada ni nadie entorpecerá tu propósito, Señor, sobre la niñez y los jóvenes de este país. Lo declaramos y lo creemos y seguiremos contando cada día las victorias que el Señor ha decretado para la niñez. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Dáselo a Olga, que vamos a orar por las peticiones. La gente está conectada. Hay cientos, si no miles, pegados. Padre, en esta hora, en el común acuerdo, Señor, tú conoces las peticiones que hay en la distancia. Una vez más enviamos el espíritu de resurrección sobre Orlando, Padre. Si tú lo has dejado vivo es porque algo grande viene. Algo grande viene. She Sarabosoko y Arabasaya. Sobre cada hogar, sobre cada familia. Tú sabes lo que están ahí. Tú sabes lo que están escribiendo, los que tienen una necesidad de salud. Un milagro en sus hijos, un milagro en sus matrimonios. Oh, Ramay Kamasherei. Enviamos las saetas de sanidad, las saetas de resurrección. Se caen las escamas de los ojos. Oh, los ciegos ven. Mira. Los paralíticos caminan. Los que están en esas habitaciones en los hospitales, que casi se están muriendo, enviamos las saetas sobre ellos de vida. Hay vida, hay vida. Y todo espíritu inmundo, todo espíritu
espíritu de muerte prematura, de muerte, de enfermedad, quedan cancelados en esta hora. Los matrimonios son restaurados, los hijos son salvos, los hijos pródigos regresan a la casa de papá. Hoy una cosecha de almas como nunca. En esta hora, Padre, viene un avivamiento soplando sobre mi tierra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús sellamos esta palabra, la cual no retorna atrás vacía, sino que vaya a hacer lo que tú la mandas a hacer, porque tú pagaste en la cruz del Calvario por nosotros. Isaías 53:5 dice que por esa llaga nosotros somos sanos, en el nombre sobrenombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Levante las manos y dele gracias al Señor. Gracias al Señor. Declaramos que a partir de hoy un nuevo tiempo para tu vida, un nuevo tiempo para la iglesia en Puerto Rico, para la pastoral, para todos los líderes, para todos renovados, transformados. Hemos reconsagrado a Puerto Rico para Cristo. Mientras algunos vinieron a traer maldición, lo que pasó con Barak no es casualidad. Usted sabe lo que pasó en el Coliseo no hace mucho, sin mencionar los conejos ni nada de eso. Y después vino Barak y supo que ahí pasó eso. ¿Y qué hizo? Antes de hacer el concierto vino y consagró el lugar para Cristo. Ayer, después de Montesanto venir aquí, ellos se fueron a la Plaza de Armas antes de montarse en un avión y fueron a adorar allí y a ungir aquel lugar. Hermano, es el mismo espíritu. Alwin ha estado trabajando. Yo te he visto, hijo, sigue. No, mismo espíritu, y esto no es por una iglesia, esto es por la iglesia, por Cristo, por el Cordero, porque aquí la agenda que vale es la agenda del Cordero. Aquí esto no lo va a arreglar ni gobernador ni alcalde, esto lo está arreglando Dios. Y gloria a Dios. Quiero agradecer a nuestro alcalde Chito, que fue y oró con nuestros pastores. Yo tenía que ir, pero no pude llegar. Pero Dios sabe, fue y oró con los pastores, con Marán y todo, y consagró la plaza de Toalta, él mismo, confesando y declarando. Hermano, de eso se trata. Y mañana hay un desayuno de pastores en la fortaleza, y declaramos que los pastores que van a ir allí, no van a ir a mirar y a admirar al hombre, van a ir a decir lo que tienen que decir, y a orar lo que tienen que orar, porque se trata del Señor, no se trata de partidos políticos. El día 8 de noviembre en Estados Unidos van a haber unas elecciones que son las que llaman de medio término. Es bien importante lo que pase allí. Es bien importante que el pueblo salga a votar y que el pueblo creyente salga a votar correctamente. No nos podemos quejar si hacemos las cosas mal. Y oramos por Brasil, porque lo que pasó en Brasil es delicado. Hay que orar. Los entendidos entienden. Pero Puerto Rico nos toca a nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Y digo nosotros es todo lo que me están viendo también, gloria a Dios. Y usted pelee por su nación, ore por su nación y créale a Dios. Señor, te damos las gracias por esta noche. Y nos vamos a ir de este lugar confiado que ya todo está bajo el orden tuyo, Señor. Que está hecho, que como dijiste en la cruz, consumado es. Ay, Amashera Bacaya. Padre, nos vamos de renovado. Tú renuevas nuestra fuerza. Tendremos una semana tan victoriosa, Señor. Gracias, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada detalle, Padre, que se llevó a cabo. Gracias por todos los pastores y líderes y hermanos que se unieron. Oh, Dios mío, por los alcaldes, por el gobernador, por la legislatura, por la judicatura, por todo, Señor, que caigan reverentes bajo el temor tuyo. En nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que aunque van a trabajar tempranito mañana, llegaron los adoradores, los músicos, los técnicos, todo. Gracias, porque ningún esfuerzo es demasiado por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Como dijo el pastor Pablo, vamos a salir de aquí creyendo, aunque lo que nos hayas dicho sea tan grande y tan grande que no lo podemos concebir. Es que de eso se trata el Dios que le servimos, porque tú dices: en Dios haremos proeza, en ti haremos proeza, Señor, y tú te encargas de hollar a nuestros enemigos. Salimos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habiendo reprendido todo espíritu vengativo. Los ángeles tuyos van con nosotros en el nombre de Jesús, y nos vamos celebrando. La ofrenda, pastor, la ofrenda. Ofrendamos.
Aquí está el gozo, mami. Ya ofrendamos.